de humildad. ¿Se ha dado cuenta que es difícil mantener buenas relaciones? ¿Sí? Vamos, sea sincero. No veo al Claudio. Claudio, no te veo. ¿Se ha dado cuenta que es difícil mantener buenas relaciones? En general, en las personas, en general. En la calle, donde vivimos, cuando hay filas, la gente saca lo peor de sí. En el tráfico, ¿cierto? A veces no nos comportamos tan cristianamente en el tráfico, ¿cierto? Se podría decir que hay algún tipo de malestar generalizado en la gente, en las personas. Hay como un tipo de hostilidad generalizada en el medio en el cual nos desenvolvemos. Hay como siempre una disposición al conflicto. Y así es difícil relacionarse. Cuando nadie quiere dar su brazo a torcer, cuando todos quieren ser servidos y cuando todos exigen derechos, es complejo llegar a lograr algún tipo de armonía. Además, nuestra complejidad como seres humanos, amén. ¿Hay aquí seres humanos complejos? Nuestra complejidad como seres humanos, nuestro pecado, nuestra falta de humildad y exceso de amor propio hacen que siempre en nuestras relaciones, en todo lugar, estén constantemente peligrando. Depende muchas veces de lo volátil de nuestras emociones, depende de las circunstancias, de miradas, de palabras, incluso algunos de gestos. La dificultad en lo que a relacionarse respecta también alcanza a la iglesia, ¿cierto? Sí, eso es así. Por eso ha de ser de nuestro especial cuidado la manera en que nosotros nos relacionamos, sobre todo en medio de la iglesia. Porque la iglesia es un lugar donde Dios nos ha mandado a que nos relacionemos intencionalmente y que esas relaciones en la iglesia sean buenas, sean expeditas, sean sanas, sean pacíficas, sean aportando siempre a la armonía. No exenta de conflictos, por si acaso. Él quiere, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros respecto a cómo nos relacionamos? Sobre todo pensando en la iglesia. Bueno, Él quiere que nos relacionemos y que cuando lo hagamos a su manera. Sin celos, sin divisiones, sin falta de perdón, sin rencor, sin hipocresía, sino que sean relaciones saludables. Amándonos de manera entrañable, como dice Pedro capítulos más adelante. De una forma verdadera, perdonando, ayudándonos en nuestras debilidades y por sobre todo tener un especial cuidado en velar por la unidad y la paz entre los miembros de la comunidad. Es lo que Pedro quiere proteger al concluir su carta. Estamos en el capítulo 5 de Pedro. Pedro está concluyendo su carta, está dando últimos consejos para que la iglesia del Señor, en medio de toda la hostilidad en la que se encontraba, avance. Y luego de dar esta exhortación que leímos a los ancianos, donde decía que los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios, porque el rebaño es de Dios, y que deben hacerlo sin amor al poder, ni al enseñorearse de las otras personas, ni sin amor al dinero, porque el rebaño es de Dios. Luego que eso sea así, entonces centra su atención en los demás integrantes de la comunidad.
exhorta a los demás hermanos en el rol que ellos deben cumplir en medio de la comunidad, para que esta comunidad avance en medio de hostilidades. Ellos, hermanos, el contexto de Pedro era un contexto de persecución por su fe, de muerte. Entonces el rol que deben cumplir los hermanos para que la iglesia del Señor se mantenga unida, avance aún en medio de las dificultades, cómo deben tratarse entre ellos, cómo deben de convivir la iglesia de Dios para que la iglesia de Dios funcione correctamente. El trato mutuo va a ser clave para este fin. Y yo ruego que atesoren eso en su corazón. El trato mutuo entre ustedes es muy importante para que la iglesia del Señor sea realmente la iglesia del Señor. Y Pedro nos arroja una hermosa respuesta a una dificultad presente tanto en el mundo como en la iglesia, y la cual tiene que ver en la manera en cómo ha de prosperar una iglesia en un contexto hostil respecto a las relaciones. ¿Cuál sería una de esas claves? No digo que es la única, para poder vivir en comunidad, tener buenas relaciones con los hermanos en la iglesia. Y Pedro dice lo siguiente, escuche. Sean sumisos a los ancianos, revístanse de humildad en el trato mutuo unos con otros. Sean sumisos a los ancianos y revístanse de humildad en el trato mutuo. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, mi sermón es sencillo, mi mensaje es sencillo, mi exhortación es sencilla. Debemos ser sumisos y debemos revestirnos de humildad al tratarnos. Amén. De eso se trata ese mensaje. ¿Cómo podemos evidenciar la humildad de las relaciones eclesiásticas? Bueno, primero lo que dice Pedro en el verso 5 es que los jóvenes han de sujetarse a los ancianos y luego que todos han de tratarse humildemente. Amén. Esos son mis 2 puntos. Entonces, lo primero, jóvenes, sujétense a los ancianos. Antes de desarrollar ese punto, solo quisiera aclarar que nosotros, creo hablar por los muchachos también, no estamos a favor de una sujeción ciega, ni tirana. No estamos a favor de que el pastor es un ser intocable, que siempre tiene la razón y nunca se le puede dar una sugerencia. ¿Cierto? No estamos a favor de decir que el liderazgo no se les puede decir nada. No es la idea que exista un liderazgo que dé esa impresión, que no se les puede decir nada, porque siempre tienen razón y nunca están equivocados. Eso no es así. Eso no es así. No puede ser así. La sujeción es un acto voluntario, amoroso, por parte de las personas que están siendo lideradas con sabiduría y con amor por este tipo de pastores que Pedro presenta, pastores que entienden que el rebaño es el rebaño de Dios, que no aman el dinero, que no aman el señorío y que no aman ser vistos, sino que entienden que el rebaño es el rebaño de Dios y que un día vendrá el príncipe de los pastores a recompensarles. La sujeción entonces es un acto voluntario, amoroso por parte de las personas que están siendo lideradas con sabiduría, con amor, como personas que Pedro ya describió anteriormente. Y luego de centrar su atención en los ancianos, Pedro apunta hacia los jóvenes. Por alguna razón especial, Pedro le pide directamente a los jóvenes que se sujeten a los ancianos. No sé cuál es el rango de edad, lo dije cuando lo prediqué en mi iglesia, este sermón, que Pedro tenía en mente,
Pero como ustedes son todos jóvenes, o la mayoría son jóvenes, ¿o no? ¿O de espíritu joven? Amén, muy bien. Entonces, quiero que atiendan a este mensaje. ¿Por qué a jóvenes se les pide esencialmente la sujeción? Probablemente puede ser por el ímpetu que caracteriza a la juventud, o porque en muchas oportunidades la juventud es relacionada con algún tipo de falta de madurez en algún aspecto de su vida, quizás, no estoy diciendo que sea así. Y estamos también pensando en el contexto de persecución de Pedro. Probablemente los jóvenes eran los más exaltados con esta opresión que estaba viviendo la iglesia y probablemente querían hacer cosas para batallar en contra de la opresión al cristianismo. No sé, es especulación. Pero hermanos, lo que sí sé es que la falta de sujeción causa conmoción y división en una comunidad. Pedro enfoca su atención en los jóvenes de la comunidad de creyentes y exhorta de la misma manera que lo hizo a los ancianos, a que los jóvenes sean esas personas que se caractericen por ser sumisos a sus líderes espirituales. La sumisión es algo contracultural. La sumisión, el hecho de decirla, no es una palabra agradable para este tiempo. Es mirada con desprecio. Es mirada de una manera retrógrada para el que lo está diciendo. Pero puedo decir y argumentar con las Escrituras que la sujeción es hermosa, es una evidencia y es una actitud fundamental de la madurez cristiana. Y Jesús es la máxima expresión de ese concepto. Y Él era Dios. ¿Escuchó lo que dije? Jesús es la máxima expresión de la sumisión, siendo Dios. Estando por encima de todos, Él se hizo menor que todos. En palabras sencillas, para que la iglesia funcione bien, relacionalmente, incluso ante la adversidad, primero los ancianos deben pastorear voluntariamente el rebaño de Dios, sin amor al dinero ni con deseos de señorío. Y por otra parte, los hermanos deben sujetarse a los ancianos. Es lo que Pedro está diciendo. ¿Será, pastor, que no podemos nunca estar en desacuerdo? No. Podemos estar en desacuerdo. Pero debemos también ser humildes y sumisos en el desacuerdo. ¿O usted que está casado, cada vez que está en desacuerdo con su esposa se manda a cambiar de la casa? Sí, no, esa no es la manera de resolver los conflictos. Se llega a un término incluso estando en desacuerdo. Que yo quiero ir a vacacionar al sur, no, que yo quiero ir al norte. Si gana el sur, entonces usted va con su cara llena de risa al sur. No puede ir amargado todo el rato al sur porque la decisión que se tomó es ir al sur. Nuestra actitud ha de ser una actitud de siempre sumar en sujeción y no en rebelión. Por ejemplo, imagínense que acá los hermanos anuncian y dicen: hermanos, el próximo libro de la Biblia que vamos a ver después de Primera de Juan es Génesis. Y usted, que le había dicho muchas veces a Tomás o a Mauricio, que por favor consideraran el libro de Apocalipsis para considerarlo a predicar expositivamente. Y ellos le dieron sus razones. Y le dijeron: ¿sabe qué? Mira, por tal y tal razón, el lenguaje y todo lo que significa el libro de Apocalipsis, no lo vamos a considerar todavía para enseñarlo expositivamente. Pero por tal y tal razón, vamos a hacer el libro de Génesis.
Se le dieron los argumentos del por qué y usted, no conforme con eso, no está de acuerdo con lo que se va a hacer. Por lo tanto, ha decidido no venir mientras dure la serie de Génesis, que serían más o menos 2 años, 3 años, para predicar Génesis de una manera expositiva. Sé que puede parecer exagerado, pero hermanos, se ha visto reacciones de este tipo por cosas menores que eso. Y la actitud de nosotros como parte de una iglesia no ha de ser la de rebelarnos, sino la de someternos. ¿Qué muestra este tipo de rebeliones infantiles? Falta de madurez y evidencias muy palpables de problemas de sujeción a la autoridad. Hermanos, yo quiero llevarte al texto favorito mío de Primera de Pedro para poder hacer este punto. Lo que nos está pidiendo Pedro para que la iglesia avance, que funcione, es decirnos, hermanos, si sus líderes son líderes conforme al corazón de Dios, si ustedes ven a los hombres que los están liderando, que aman al Señor, que no aman al dinero, que no aman el señorío, que aman a la iglesia, entonces, sujétense. No es difícil sujetarse en esas circunstancias. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si sería difícil sujetarnos en circunstancias más difíciles? Y es lo que realmente me impacta de Pedro, y es mi sección favorita, que es el capítulo 2. Pedro está enfocado en el sufrimiento. Vaya por favor al capítulo 2. Pedro está enfocado en el sufrimiento. Ese es su punto del capítulo 2 en adelante y comienza a hablar cada vez más de él. Y Pedro dice que si ustedes sufren, no vean como si que eso fuese algo raro para el cristiano, porque el cristiano en este mundo va a sufrir. Y más, y tenlo por seguro que vas a sufrir haciendo el bien. Si tú haces el bien, vas a sufrir. Pero, dice Pedro, siéntete gozoso porque el que sufre haciendo el bien haya gracia para con Dios. Entonces, lo que Pedro está pidiendo es sujétense a estos ancianos para que la iglesia avance, para que sus relaciones sean buenas. Pero yo quiero contrastarlo con otra cosa que dijo Pedro mismo antes de finalizar su carta. Y es que él está llamando a los hermanos a que en medio de este mundo hostil en el cual se encontraban, él dijo un mandato muy potente y dice en el capítulo 2, verso 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma y mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y comienza a enumerar cuáles son estas buenas obras. Cómo los creyentes van a acallar a los enemigos del evangelio al ver su vida. ¿Y cómo? ¿Qué sigue en el texto? ¿Cuál es la palabra que sigue? Sométanse. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Estamos hablando de un contexto de persecución. Pedro les está diciendo, absténganse de todo tipo de maldad y den un buen testimonio de su evangelio, del evangelio en sus vidas. ¿Cómo? Sujétense a toda autoridad. Eso tiene mucho sentido cuando tú y yo pensamos y sabemos que probablemente la autoridad a la cual estaba haciendo referencia era Nerón, que usaba a los cristianos como antorchas vivas para iluminar sus jardines.
Boric no se compara a Nerón. Sujetarse al presidente que tenemos no se compara a los cristianos de ese tiempo al decirles sujétense a sus gobernantes. ¿Me entiende? Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes y así. En el verso 17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Y el verso 18 es ya la cima de Pedro para mí. Siervos, ahora no les habla a todos, les habla a los esclavos, a los siervos. Y les dice, a sus amos, ustedes siervos, estén sujetos. Usa lo mismo, la sujeción. Con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Qué mérito hay si ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? ¿Qué mérito hay si nosotros soportamos las consecuencias de nuestro pecado? Ninguno es nuestro pecado, estamos soportando lo que merecemos. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque, escucha, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo mismo fue el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y es por esa razón, por Cristo Jesús en nuestras vidas, que nosotros podemos sujetarnos a otros. Y la gran cosa que quiero decir es que para nosotros no ha de ser tedioso ni complicado sujetarnos a hombres que vemos que aman al Señor y aman nuestras vidas. La sujeción no es exclusiva de los jóvenes. Recordemos que Pedro lo está diciendo debido a un contexto particular, pero la enseñanza de la Escritura es que como Pablo en Efesios, debemos someternos unos a otros en amor. Todos. Nuestra actitud para que la iglesia funcione ha de ser una actitud humilde y de sujeción unos a otros. En la iglesia yo siempre doy el ejemplo del hermano que está a cargo de la puerta. Y les digo, hermanos, hay un encargado de la puerta mes a mes. El hermano de la puerta es el que manda la puerta. Si el hermano de la puerta te dice, pare y deje pasar a otro, tú paras y dejas pasar a otro. Tú no preguntas y dices, ¿y qué se cree este hermano? No, porque el hermano es el encargado de la puerta. A él se le delegó la autoridad de gobernar la puerta. La puerta es suya, él ve quién pasa, quién. ¿Qué debes hacer tú? Sujetarte. Bueno, hermano, a ti te dieron esta responsabilidad y yo me sujeto. ¿Cuándo paso? Ahora paso. Me paro. Me voy a sentar a otro lado. Vaya a sentarse a otro lado. Así como las esposas han de estar sujetas a sus maridos, los hijos a sus padres, los trabajadores a sus jefes y nosotros al Señor. Nunca olvidemos que Cristo, siendo Dios, se sujetó voluntariamente al Padre y descendió de su gloria a morir en la cruz, en sujeción, en obediencia, no perdiendo su dignidad, sino haciéndose admirable. No sé cuánto tiempo llevo, si no me dicen yo sigo, ¿no? Todos
tratémonos humildemente. Revistámonos de humildad. Otra exhortación que hace Pedro para finalizar involucra a todos los hermanos, tanto ancianos como jóvenes, adultos, todos, es revístanse de humildad en su trato mutuo. Vestirnos es una actuación deliberada y consciente, en base a una repetición diaria. Puede llegar a ser algo bastante mecánico para algunos, pero por ejemplo para el caso de los niños, el vestirse es una gran tarea, un gran desafío. Requiere esfuerzo o concentración. De igual manera, la adquisición de humildad para nosotros en la vida no se va a conseguir sin un esfuerzo consciente de nuestra parte. Los ancianos deben luchar por mantenerse humildes en la posición honrosa que el Señor les ha dado, en esta posición de autoridad, que en muchas ocasiones invita a la soberbia y a la prepotencia. Dígame que no. ¿Cierto? Sí, eso es así. Los jóvenes, por otro lado, deben luchar por ser respetuosos y sumisos ante los ancianos, aun cuando consideren que ellos mismos lo harían mejor. Y todos, sin excepción alguna entre nosotros, tenemos que imitar conscientemente el ejemplo de humildad de Cristo Jesús en nuestro trato mutuo. Revístanse de humildad para relacionarse, para tratarse, para hablarse, para servirse. Todas estas cosas, todas las interacciones y relaciones deben estar intencionalmente dispuestas a la humildad entre nosotros. El tema es que si no es así, el texto termina diciendo que... ¿Qué? ¿Cómo termina el texto? 5. Vaya ahí. ¿Dios qué hace con los soberbios? Dios los resiste. Ese es el gran problema. Que si nosotros no nos revestimos de humildad, entonces el Señor nos resiste. Sigo. La humildad ante Dios es una disposición a la sujeción y obediencia a Dios como autoridad y a su palabra. Si decimos nosotros somos humildes ante Dios, estamos diciendo que estamos dispuestos a sujetarnos y a obedecer a Dios como autoridad y a su palabra, obviamente. Y cuando hablamos con otros, cuando escuchamos un sermón, por ejemplo, cuando predicamos un sermón, la manera en que nos tratamos debe estar marcada por la humildad. Hermano, tú debes procurar ser humilde al interactuar con tu hermano. Al tratarlo, tú debes ser humilde. Pero alguno se preguntará, ¿qué es ser humilde? Lo hice intencionalmente a esta altura del sermón, la definición de lo que estoy diciendo. Bueno, ser humilde es lo contrario a ser orgulloso y altivo. La voluntaria y gozosa sujeción del corazón ante Dios, producto, esta es una definición, parece que yo inventé, pues si no le hubiera puesto aquí, que es de alguien más. Así que no debe ser muy buena, pero sirve. ¿Qué es la humildad? Es la voluntaria y gozosa sujeción de nuestro corazón ante Dios, fruto de la correcta, escuche, estimación que tenemos de nosotros mismos. Y que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres y una profunda dependencia de Dios y deseos de glorificarlo. La definición más rápida y clara que puedo dar es esta. Ser humilde es estar consciente de lo que soy y de lo que merezco. Ser humilde es pensar bien de mí mismo. No pensar más alto de mí mismo, sino pensar bien de mí mismo.
¿Quién soy? Juanito. ¿Qué soy? Hijo de Dios. ¿Por qué lo soy? Por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hermano, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Alguno dirá, pero hermanos, yo me he ganado todo lo que me he ganado con el esfuerzo, con mi intelecto, con mi cerebro, con mis habilidades. Le digo siempre a los hermanos, ¿y quién permite que funcione tu intelecto? ¿Quién autoriza desde el cielo que tú te levantes un día más y salgas de tu cama? Todo lo que tienes, todo lo que somos, todo lo que seremos es gracias y solamente gracias a Dios y a nada más. Entonces la humildad va relacionado con el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos. Mientras más conscientes estamos de quiénes somos, más humildes vamos a ser. Mientras menos conscientes seamos de quiénes somos, más ofendibles vamos a ser. Porque si acabamos de leer que el que no cometió pecado, Cristo, cuando padecía injustamente, guardaba silencio y encomendaba su causa al que juzga con justicia, cuanto más tú y yo, que no le llegamos ni siquiera a la planta del pie. Entonces, la definición más rápida que puedo dar es tener una perspectiva correcta de quiénes somos, como merecedor de todo lo bueno que tengo, consciente de que merezco condenación por mi pecado, pero se me ha dado por gracia lo que soy en Cristo Jesús. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio de sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismos. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Esa declaración que acabo de dar es lo que a mí me separaba antes del cristianismo. Yo decía que eso era mentira, que eso era una utopía, que eso era una falacia. No se puede tener los deseos y las intenciones y las vidas de las otras personas por sobre las tuyas. Claro, eso es cuando tú te amas mucho. Eso es cuando tú no conoces a Cristo. Pero cuando tú conoces a Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y murió en nuestro lugar, eso se vuelve una realidad. Y eres capaz y es posible que puedas amar a otros y poner los intereses de otros por sobre los tuyos. ¡Wow! Ese es el evangelio, es hermoso. Por eso es posible sujetarnos y someternos. Una persona humilde entonces reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Con eso claro, entonces, relacionarnos, tratar a otros será mucho más fácil. Incluso si alguien me hace algún tipo de mal. La humildad o la mansedumbre no se tratan de debilidad o flaqueza. Está relacionado con ser dócil, con ser obediente, con ser sujeto. Conlleva ternura, conlleva gracia. Es una palabra acariciadora. La persona mansa es la que nunca se aira a destiempo. La persona mansa es dócil, humilde, porque tiene un control perfecto de sus emociones. No es una docilidad cobarde, dice un autor, y ni es quietismo pasivo, es fuerza bajo control. La humildad es ausencia de orgullo, es ausencia de soberbia. Es un juicio que la persona hace de sí misma acerca de su pequeñez y sus deficiencias. Mirarte de esa manera es mirarte de manera humilde, consciente de tu pequeñez.
Solo pido que podamos imaginar nuestras interacciones, nuestro trato mutuo ante estas cosas y reaccionar a las circunstancias, pero primero pensando en esto de la humildad. Imagínate, por favor, cómo serían nuestras reacciones, primero tomando todo esto que estoy diciendo yo, de quienes somos, de la humildad, cómo debemos ser a Cristo, y luego reaccionar. Sería maravilloso. Imagina que el hermano de la puerta u otro hermano o el diácono te dice: hermana, ¿puede tratar de que su hijo no haga tanto ruido? Es que estamos en el culto. ¿Puede pedirle a su hijito que no le dé al juguete que suena pip, pip, pip? Hay escenarios posibles ante esto. Se acerca el hermano: hermana, ¿podría dejar de pegarle al juguetito? Hay escenarios posibles. Que te ofendas, que suele pasar. Porque ¿quién es el viejo de la puerta para decirme lo que yo puedo hacer con mi hijo? Si mi hijo quiere jugar con el juguete, que juegue. Pero estamos en la iglesia. Estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, y nuestra vida debe emanar reverencia. Porque estamos frente a Él y no somos dignos de Él. Los escenarios suele pasar que reacciones mal o que seas humilde y le des valor a la correcta observación que te está haciendo el hermano. Si te dijo solamente que no le diera al botón del sonido del juguetito. A todo eso a mí no me molestan los niños, por si acaso. Tengo 3 que son terremotos. La pregunta es, si te ofendes, ¿por qué te ofendes? ¿Qué soy para ofenderme? ¿Quién soy para ofenderme? Más encima lo que me están diciendo es correcto. Está bien, me lo dijo bien, tiene razón, es correcto. Y me ofendo igual. Yo me ofendo mucho porque me amo a mí mismo y me amo a mí mismo porque soy orgulloso. Por eso. Pero el Señor nos dice, en su trato mutuo ustedes revístanse de humildad, porque esa es la manera que la iglesia va a funcionar. Si hemos de revestirnos de humildad, entonces debemos despojarnos del orgullo. Nuestra humildad consiste en reconocer nuestra pequeñez, reconocer lo que somos. Y Jesús, empeñado en enseñarnos quién es grande por esencia, de hecho es lo más grande, voluntariamente Él se hizo pequeño. Así luce la humildad. Decidir hacerse pequeño, y el ejemplo más grande lo tenemos en Cristo Jesús, que siendo el más grande de todos, decidió voluntariamente hacerse pequeño. Esa parte me encanta del sermón. Venía en el auto con mi esposa y yo le decía, quiero decir algunas cosas de la humildad y del orgullo para contrarrestarlo, para que se pueda entender. Y salió algo como esto. Bueno, la humildad es servicial. El humilde sirve. El humilde sirve gozoso. El orgulloso es consumista. Es crítico, pero no es activo. Mira desde lejos pensando que él lo haría mejor, pero no hace nada. La humildad es sumisa, el orgullo es rebelde. La humildad perdona, el orgullo guarda rencor. La humildad pide ayuda, pide consejo, es dependiente. El orgullo es sabio en su propia opinión y no necesita de otros.
La humildad tiene cuidado de sus palabras, de no dañar con ellas. El orgulloso es respondón, no le importa si daña con sus palabras. La humildad no tiene inconveniente en pasar desapercibido. El humilde no tiene problemas en pasar desapercibido. El orgulloso quiere hacerse notar. La humildad vela por los intereses de otros. El orgullo vela por sus propios intereses. Hermano, revístete de tu pequeñez, de tus propias deficiencias, y podrás mirar al otro como superior a ti y digno de ser servido, y luego relaciónate, no mirando desde arriba, sino desde abajo. Estoy terminando, ya. Hay algo que el Señor dijo que es muy particular, que no sé si podríamos decir que dijo una cosa semejante como esta. Dijo: aprended de mí. Es una de las pocas cosas que Él se pone así como: aprécienme, mírenme. Aprended de mí, ¿qué? Que soy manso y humilde. Quiero animarte con uno que nos da la expresión más grande de humildad y de mansedumbre. Si alguien tiene un pañuelito que me dé, se lo agradecería. Que estoy transpirando mucho. Quiero sacarme la frente. Gracias, hermano. Para terminar, yo quiero animarte con uno que nos da la expresión más grande de humildad y de mansedumbre. Uno que, como leía el Mauri en Filipenses, siendo Dios, se hizo un servidor. Que se hizo pequeño voluntariamente. Eso es impresionante. Estando acá arriba, Él decidió hacerse pequeño, humilde. Siendo Dios, se hizo hombre para luego hacerse más pequeño, humillarse doblemente y morir de la manera más despreciable de la época. Es impresionante porque, a diferencia nuestra, que somos nada, Él lo es todo. Hermanos, estoy hablando de aquel que dice las Escrituras, de quien todas las cosas subsisten por Él. Estoy diciendo que Cristo es por quien todos los que estamos aquí, por quienes les conocen y quienes no. En Él subsisten todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Él a diferencia nuestra, que somos nada, y Él es todo, para mostrarnos lo que le agrada al Padre, nos dio una cátedra de humildad y dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, en todo su comportamiento, en toda su vida. Y solo quiero mostrarte algunas de las facetas de la humildad de Jesús, de la cual debemos aprender. En Juan 13, del 3 al 5, dice, escucha: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba,
Imagínate que esa es la introducción que le hacen a una persona. Imagínate que eres tú el que están presentando. Vamos a presentar ahora a Mauricio. Mauricio, ¿quién es Mauricio? Mauricio es aquel que se le han dado todas las cosas en sus manos. Dios le ha dado todo el poder en sus manos. Es más, él venía de Dios. Había salido de Dios y ahora está a punto de volver a Dios. Acto seguido, Mauricio toma una toalla, se la pone en el hombro y dice: ya, vengan todos, que voy a lavar sus pies. Incluyendo el que me va a entregar. Venga, él sea el primero. Pero ¿cómo tú vas a lavar los pies horrendos, feos, polvorientos, siendo que eres el que Dios le ha dado todas las cosas en sus manos y que venías de Dios y a Dios ibas? Vengan, voy a lavar sus pies. ¡Wow! Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la cual estaba ceñido. En este acto Jesús mostró humildad profunda, sirviendo a sus discípulos como un siervo, a pesar de que Él era el Maestro y el Señor. ¿Cuánto más? Tú y yo. El Señor Jesús, Lucas 2:7, podemos ver humildad en sus orígenes. Dice: y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Jesús es una muestra de su humildad, es una demostración poderosa de su humildad, eligiendo un comienzo sencillo y modesto. Este es uno de los que más me gusta. La humildad que él tenía respecto quizás a la opinión que los demás podían tener de él, siendo quien era. Y sobre todo lo veo en la entrada triunfal. ¿Se acuerda de la entrada triunfal? ¿Cómo era la entrada triunfal? ¿Qué hace característica a la entrada triunfal? A Jerusalén. ¿Que venía entrando en qué? En un burrito. Ahora yo sigo el básquetbol, me gusta ver básquetbol. Y a los jugadores, antes de entrar a jugar, por ejemplo, a las 10 de la noche, antes de llegar a concentrarse al camerino, pasan todos desfilando sus atuendos ahora, porque es como una pasarela, ya con trajes muy raros y cosas. Pasan todos y todo el mundo los ve y comentan de cómo va vestido. Y luego, antes de comenzar el partido, a cada jugador se le nombra por altoparlante, le hacen un túnel y pasa así. Dice: ahora Juanito Pérez, y va, y todo el mundo va. Y el último que pasa es la gran estrella del equipo. Cuando pasa el último, todo el estadio explota, porque es la estrella del equipo. Ahora, dice así la Escritura: decide la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, una señal también de humildad y mansedumbre, en contraste con las entradas de los reyes terrenales y de las personas que creen ser algo en esta vida. Hay una humildad también en la obediencia y en la sujeción al Señor, a su Padre. En Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y por último quiero destacar la humildad en darse por otros en la crucifixión.
Como leía el texto Mauricio, Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en esa condición, se humilló a sí mismo nuevamente y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La crucifixión, podríamos decir, es el acto supremo de humildad, donde Jesús, siendo Dios, se humilló hasta el punto de morir en la cruz para salvarnos a nosotros. ¿Por qué ser humilde entonces? Porque de lo contrario Dios nos rechaza. Así termina el texto. El texto termina y dice: todos revístanse de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si somos humildes, hay gracia para nosotros. Si somos humildes, tendremos su favor. Nos mirará más de cerca. Si somos orgullosos y no nos tratamos con vestiduras de humildad, entonces Él nos mirará de lejos. Es un principio bíblico de aplicación universal. Dios humilla a los soberbios, Dios exalta a los humildes, lo cual en el contexto de Pedro implica que Dios probablemente rebajará a los miembros de esa iglesia que se creen autosuficientes y actúan con prepotencia o detrimento a la unidad del cuerpo, pero exaltará y vindicará a aquellos, ya sean ancianos, jóvenes, que sirven con solicitud y abnegación, dejando de lado sus propios intereses egoístas y velando y buscando el bien y la edificación de los demás y de la iglesia. Dice un comentarista: si los miembros de la asamblea solo pueden aprender esta lección, la iglesia prosperará a pesar de la oposición de los enemigos del evangelio. Lo digo de nuevo, mire. Si los miembros de la asamblea solo pueden aprender esta lección, trátense con humildad, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque el Señor mira de lejos a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la iglesia prosperará a pesar de la oposición de los enemigos del evangelio. ¿Te das cuenta? Esto es importante. De lo interesado que está Dios en nuestras relaciones. Esto pasa desapercibido. Pero para mí es muy evidente que Dios siempre está preocupado de cómo nos relacionamos, de cómo llevar nuestras relaciones. ¿Sabes por qué creo que eso es así? Porque Él mandó a su Hijo a restaurar nuestra relación con Él. Por lo tanto, las relaciones para Él son importantes. ¿Te das cuenta de lo interesado que está Dios en que nos relacionemos bien? Él ama a su iglesia, por eso lo hace. La pregunta es: ¿amas tú también la iglesia? Si es así, entonces ponte tus mejores atuendos de humildad y trata a los demás vestido de esa manera. Voy a leer esto último. Dice Pedro 3:8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Oremos.